sino involucra la membrana de la dendrita, del soma, del axón, de los terminales, o sea, de toda la membrana realmente de la neurona, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, lo que se llama el nivel funcional, ¿no? Como información neural y las redes funcionales del sistema nervioso, ¿no? Entonces, esto ya correspondería al tercer nivel, ¿no? Que estamos viendo de nivel orgánico, funcional, ¿no? Que justamente es un fenómeno que se da en las redes neurales, ¿no? Y estas redes neurales, como habíamos dicho, pueden ser redes neurales simples, complejas e hipercomplejas, ¿no? Si nosotros vemos acá los receptores, ¿no? Aquí vemos un uso neuromuscular que justamente es el receptor que está dentro de la fibra muscular, ¿no? Y que es el responsable de la respuesta miotática, ¿no? En caso al reflejo osteomuscular, reflejo estiramiento, ¿no? Es el receptor que justamente cuando se estira el músculo va a comenzar a aumentar la frecuencia de disparo, la frecuencia, ¿no? de impulsos nerviosos, porque normalmente cuando el músculo está en reposo, estos usos neuromusculares, que son fibras musculares embrionarias, cuando están en reposo, están descargando, ¿no? A una frecuencia determinada por segundo, pero cuando se estira el músculo, también se estira el uso neuromuscular y va a descargar más veces por segundo, ¿no? Y este número mayor de descargas por segundo es lo que va a constituir digamos, la codificación por el cual el sistema nervioso central, ¿no? Comienza a activar sus redes neurales, ¿no? Y aquí está la fibra nerviosa aferente, ¿no? Aquí está la neurona C unipolar que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, y luego tenemos los axones que van a conectar a interneuronas, como también a la neurona motora, y de la neurona motora vamos a ver que va a ser sinapsis con el músculo, ¿no? Y este sería pues un arco reflejo, ¿no? Un arco reflejo clásico del reflejo rotuliano. Y como van a ver ustedes en cuanto a este tipo de red neuronal simple, tenemos 5 elementos en un arco reflejo, que es el órgano receptor, la fibra nerviosa aferente, ¿no? Eh, el sistema integrador, que viene a ser el sistema nervioso central, la fibra nerviosa eferente y el órgano efector. Son siempre 5 elementos, por lo general, que caracteriza a un arco reflejo, ¿no? Y este arco reflejo, como sabemos, es digamos, una red neuronal simple, ¿no? Que en muchas ocasiones, cuando veamos ya en la parte presencial, los diferentes reflejos se puede decir, son estructuras compuestas por 5 elementos, como les mencioné, que tiene como finalidad preservar, ¿no? Preservar la vida y la especie, ¿no? Después lo vamos a manifestar eso, ¿no? Pero es importante que conozcan este tipo de arco reflejo. Este arco reflejo, como ven ustedes, es una red muy simple, ¿no? Y justamente aprovechando los conocimientos de lo que es el arco reflejo, se han elaborado una serie de teorías, ¿no? Una serie de teorías, ¿no? Que todas nuestras respuestas, por ejemplo, son por actos reflejos, ¿no? Lo cual no es así, porque justamente cuando hablemos ya del sistema nervioso central, vamos a ver que a nivel subcortical ya se encuentran redes neurales ya complejas, y a nivel cortical redes neurales hipercomplejas, ¿no? En el cual existe una mucha mayor elaboración de un tipo de respuesta, ¿no? O sea, no es simplemente que nuestro tipo de comportamiento sea una acción-reacción, como antes se pensaba, sino es mucho más complejo, sobre todo si hablamos del ser humano, ¿no? Ya entraremos a detallar posteriormente este aspecto, ¿no? Vamos a hablar algo muy simple con respecto a la forma de conexión, ¿no? Yo diría que no preste atención mucho al contenido de lo que vamos a hablar de redes, simplemente quiero que vean cómo es que
estas redes, en la medida que se va avanzando en las investigaciones, se va haciendo cada vez más y más y más complejo, porque es así como está formado nuestro sistema nervioso. Hay redes convergentes, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de redes convergentes, significa que en un punto una neurona puede tener una serie de axones de diferentes neuronas cuyos impulsos nerviosos van a converger justamente o se van a reunir todos esos impulsos nerviosos estimulando a una neurona única, ¿no? Y esta red convergente, solamente por hablar, una neurona puede tener entre 2 hasta 150.000 contactos sinápticos. O sea, una neurona puede establecer conexión con 2 neuronas o con 150.000, ¿no?, neuronas a través de su sinapsis, por lo tanto 150.000 contactos sinápticos, ¿no? Esto demuestra solamente con este tipo de red, que viene a ser simple, la alta complejidad de conexión que tienen nuestras neuronas, ¿no? Y esa es la gran peculiaridad del sistema nervioso. De cada neurona está interconectada con miles de neuronas, ¿no? Entonces, aquella persona, aquel científico que solamente cree que nuestro cerebro es como una computadora en el cual ustedes colocan un USB, que es plug and play, ¿no? O sea, solamente lo colocan y funcionan, así creen, si creen que va a ser el sistema nervioso, que van a colocar un cultivo de neuronas en una región lesionada, por ejemplo, no va a funcionar el sistema nervioso, ¿no? Porque esas neuronas que se deben de colocar como injerto en el sistema nervioso tienen que tener pues una muy rica interconexión con las demás neuronas. No es simplemente colocarla nada más y que ella vea cómo se conecta, ¿no? Para que se conecte es todo un proceso de preparación que existe en las neuronas, ¿no? Y eso solamente por hablar de redes convergentes. Redes divergentes, ¿no? La red divergente, cuando en una neurona, su axón, ustedes saben de que el axón no solamente tiene un terminal, puede tener hasta 1000 terminales, ¿no? Por eso una neurona se puede conectar con 1000 neuronas más, ¿no? Y esa misma neurona la conectan de 2 hasta 150.000 neuronas, imagínense, ¿no? Red de facilitación e inhibición presináptica. Esto ya viene con conexiones de interneuronas, que pueden ser neuronas moduladoras, que pueden ser tanto inhibidoras como excitadoras, ¿no? Y ese es solamente por hablar de la forma de conexión. La forma de conexión son redes convergentes, redes divergentes, neuronales, la red de facilitación e inhibición presináptica, ¿no? Dentro de las redes excitadoras hay redes facilitadoras o redes facilitadas en el cual por sus mismas conexiones estas neuronas facilitan que el impulso nervioso viaje de un lugar a otro, ¿no? Como también dentro de la forma de conexión hay redes, ¿no?, excitadoras, ¿no?, como redes de amplificación y prolongación, ¿no?, en el cual la señal va pasando de neurona a neurona y por sus conexiones a través de interneuronas excitadoras pueden amplificar o pueden aumentar su frecuencia, y por eso son redes excitadoras. O redes reverberantes, en el cual se van estableciendo, ¿no?, circuitos entre ellas mismas, entre estas mismas neuronas, ¿no?, y que van aumentando y van conservando así que el impulso nervioso se va estableciendo todo un circuito a través de ellas, ¿no? Hay redes también inhibidoras por la forma de conexión, redes de retroalimentación, porque todo esto es lo que se ha descubierto, ¿no? En una simple, digamos, en un milímetro cuadrado, por decirlo así, de la médula espinal, ¿no? La red de retroalimentación, inhibidoras de retroalimentación o de proalimentación, como también redes de inhibición lateral, ¿no? Ya esto lo iremos viendo cuando hablemos sobre el sistema nervioso, el sistema motor. Redes alternantes, por ejemplo, también, y solamente por la forma de conexión. Las redes alternantes, por ejemplo, a nosotros nos permite establecer la marcha, porque hay que recordar que la marcha es un proceso de excitación e inhibición de ciertas interneuronas para que se establezca este movimiento de los miembros inferiores.
Pero estos movimientos de miembros inferiores no es solamente entre los miembros inferiores, sino también con los miembros superiores. Tal es así que se establece todo un ritmo, una armonía entre miembros inferiores y miembros superiores. Todo esto es en base a redes alternantes, ¿no? Que son ya cuando se desencadena la marcha, es un acto reflejo. Pero cuando uno inicia la marcha, sí es un acto voluntario. Cuando uno detiene la marcha, es un acto voluntario. Cuando uno desvía la marcha, la dirección de la marcha, es un acto voluntario. Pero la marcha en sí está en relación a una serie de activaciones de redes alternantes reflejas, ¿no? Como también, miren, por la distribución de los axones, ¿no? Los axones pueden distribuirse localmente, ¿no? En una zona nada más, o son axones que se van a distribuir difusamente, ¿no? Por ejemplo, las conexiones que establecen las neuronas noradrenérgicas que parten del locus ceruleus, que está en el tronco encefálico, sus axones se van a distribuir en toda la corteza cerebral y en áreas subcorticales. Y estas neuronas noradrenérgicas tienen mucho que ver con la atención, con la vigilia, o de repente los grupos de neuronas serotoninérgicas que están en el núcleo del RAFE, que también está a nivel del tronco encefálico, sus axones también se distribuyen en toda la corteza cerebral. Estas neuronas serotoninérgicas tienen mucho que ver con el sueño, tienen mucho que ver con, ¿no? Con los estados de control de la agresividad, ¿no? Y así hablaríamos, ¿no? De una serie de grupos neuronales cuyos axones se distribuyen en toda la corteza cerebral, o redes de proyección de axones, ¿no? Cuando varios núcleos se conectan en serie formando vías, ¿no? Como la de los sistemas de la sensibilidad y la motilidad, ¿no? Tercero, por la forma en que se apilan las neuronas, o sea, cómo se agrupan las neuronas, los somas neuronales, ¿no? Y van a formar redes nucleares o núcleos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Redondeados, ovoides, cilíndricos, por ejemplo, como lo de los ganglios de las raíces nerviosas. Cuando uno hace un corte histológico del ganglio de la raíz nerviosa, ahí se ve pues que está distribuido los somas en forma de núcleos, ¿no? O los núcleos, los nervios craneales, ¿no? Que ustedes mejor que nadie los conocen, o las de las columnas grises de la médula. O hay redes reticulares. Reticular significa red, ¿no? Y por eso cuando uno ve al corte histológico, perdón, al corte anatómico o histológicamente se ven como esas neuronas parecen como si fuesen, están conectadas como si fuesen redes, ¿no? Como también núcleo de transición, ¿no? Se ve pues así como la corteza, pero no tan desarrollada como la corteza, o sea, las neuronas corticales, ¿no? Que están distribuidas en varias capas. Recuerden que tenemos estructuras que tienen 3 capas, que es el arquicórtex, 5 capas, que es el paleocórtex, y 7 capas de neuronas, el neocórtex, ¿no? Así, histológicamente se ve que son más evolucionadas, ¿no? A diferencia de los núcleos de transición, ¿no? En el cual vamos a ver que lo conforman de esa manera los grandes núcleos subcorticales, por ejemplo, el tálamo, ¿no? Que lo vamos a ver nosotros, ¿no? Y también del cerebelo, del bulbo olfatorio, del hipocampo, ¿no? Ahora hablemos de redes hipercomplejas, ¿no? Aquí están los sistemas funcionales subcorticales, el tronco cerebral, la médula espinal, ¿no? Que en general adoptan forma de arco reflejo, ¿no? Y luego tenemos los sistemas psíquicos corticales, ¿no? Ahí ya estamos hablando de redes hipercomplejas, ¿no? Si hablamos de sistema psíquico, estamos hablando de lo que es la percepción en general, lo que es la atención, el lenguaje, la memoria, ¿no? Las funciones ejecutivas, etcétera, ¿no? O sea, solamente por hablarles de redes neurales, que ya saben ustedes que una red neuronal, ¿no? Es un conjunto de neuronas interconectadas por sinapsis. Esto sí, por favor, téngalo presente porque siempre se va a hablar sobre redes neurales. No solamente lo que yo le estoy diciendo, sino en los libros o revistas que ustedes van a revisar, todo está en base a redes neurales. ¿Por qué? Porque las redes neurales, que es el conjunto de neuronas interconectadas a través de sinapsis, refleja una función. Por eso es que la red neuronal es la unidad funcional del sistema nervioso, mientras que la neurona es la unidad estructural del sistema nervioso, ¿no?
Esto, por ejemplo, no sé actualmente si ya realmente han corregido, ¿no?, esos términos, ¿no? Porque antes se decía que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Eso no es así. Es la unidad estructural, pero la red neuronal es la unidad funcional del sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se ha traído a colación todos estos avances, todos estos conocimientos a través de la técnica del patch clamp? Como ustedes ven aquí, hay un objeto, ¿no?, alargado, que es una micropipeta de vidrio que está hueca por dentro y tiene un orificio de salida, ¿no? Lo comparamos, el orificio de salida más o menos puede tener un promedio de media micra, ¿no? Y aquí está la neurona, ¿no?, el soma, la dendrita, el axón, ¿no? Y se han determinado a través de esta técnica, el patch clamp, ¿no?, que se los digo, en el Perú no existe, nunca existió el patch clamp. El país más cercano en el cual se hacen estas investigaciones, o de repente ya no se hacen, es en Chile, ¿no? Pero era muy importante nosotros hacer investigación. Nosotros hemos tenido una serie de investigadores, pero lamentablemente con esta moda que ha venido más o menos hace 10 o 15 años, en el cual solamente se preocupaban en desarrollar casos clínicos, ¿no? Se ha dejado de lado mucho la investigación, ¿no? ¿Y por qué se ha dejado mucho la investigación? Porque no se daban ya estos conocimientos que les estoy proporcionando. O sea, no se iban a la parte, ¿no?, molecular, por decir, porque cuando ustedes saben la parte molecular de cómo funciona, ¿no?, en este caso nuestro sistema nervioso, muchos comenzaron ya a estudiar, a investigar, ¿no? Entonces aquí vemos una micropipeta de vidrio, ¿no?, cuyo orificio de salida está haciendo contacto con la membrana neuronal, ¿no? Y miren, aquí, por ejemplo, tenemos una placa Petri, ¿no?, en el cual puede haber un conjunto de neuronas, y vemos, ¿no?, 1, 2, 3 micropipetas de vidrio, ¿no?, que son extremadamente delgadas, ¿no? Están bajo un microscopio especializado, ¿no?, en el cual aquí está en la micropipeta, y para poder fijar, ¿no?, el orificio de la micropipeta hace una presión negativa, una succión, y de esta manera se acopla una área. ¿Quieres la mitad del huevo antes de que lo coma? De este huevo que has dejado. Alguien le puede decir al compañero, por favor, que pare Pero su... quieres la mitad antes de que lo coma, por eso. Tu micro, por favor. Ya. Gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver que a través de esas micropipetas se desarrollan micropresiones negativas para que una sección de la membrana, sin romper la membrana, se fije a este orificio de media micra, ¿no? Y como es una sección pequeña de membrana, por eso se llama patch, ¿no? O sea, patch significa parche, y clamp porque esa zona quedaba como quien dice fija. ¿Por qué? Para estudiar el comportamiento de solamente esa fracción de la membrana neuronal, y por el orificio se introducían sustancias químicas, etcétera, y se determinaba de esa manera, en esa fracción de la membrana, qué canales existían, qué tipo de canales existían, qué tipo de receptores, qué tipo de enzimas, etcétera. Con esto se ha logrado un gran avance en cuanto a lo que es la fisiología molecular de la neurona, ¿no? Y así, miren, con la técnica de patch clamp se ha logrado determinar, pues, justamente la presencia de estos canales, ¿no? Inclusive se ha podido, digamos, con la presión negativa que se genera con esta técnica, se ha podido romper, ¿no?, esta membrana, y cuando los cabos, ¿no?, como aquí se está viendo, se ven, nuevamente se unen, ¿no? Y se pueden unir y formar membranas como si fuesen burbujas, ¿no? Esto es lo que ha dado lugar a lo que actualmente en la cosmética se llama liposomas, ¿no? Liposomas porque a través de esta técnica, bueno, claro, esto es ya a nivel industrializado,
¿no? Se pueden crear membranas como burbujas, en la cual dentro de ellas pueden colocarle vitaminas, fármacos, una serie de elementos, ¿no? Que como ustedes saben, actualmente los liposomas, ¿no? Se utiliza mucho en la industria de la belleza. Recuerden ustedes que actualmente se ha entronizado en la sociedad la belleza, ¿no? No solamente la belleza de la mujer, sino también el hombre. Por eso ustedes ven ahora chicos que se depilan las cejas, que se hacen su manicure, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Todo esto deviene de estas investigaciones, ¿no? Y esta técnica de patch clamp, además, se puede estimular eléctricamente la membrana neuronal, ¿no? Como ustedes están viendo acá en la figura de la izquierda, ¿no? Tenemos dos electrodos, uno que estimula y otro que registra, ¿no? Y este que estimula puede colocar, pues, a nivel de la membrana, iones en mayor cantidad, por ejemplo, iones sodio, ¿no? Son los estímulos. Y el que registra va registrando respuestas pasivas y luego potenciales de acción. Estos potenciales de acción, por lo tanto, es producto de estas investigaciones a través de la técnica del patch clamp, ¿no? Entonces, eso ha determinado, ¿no? Que justamente se concluya que en toda la membrana se van a producir los fenómenos relacionados al potencial de acción. Como les mencioné, son fenómenos que constituyen la propagación, la integración, la génesis y la transmisión del impulso nervioso. Y todo eso se debe justamente a los canales iónicos, ¿no? Por eso es que, y los canales iónicos se abren y se cierran a determinados, digamos, estímulos, y esos canales iónicos, cuando se abren y cierran, como su nombre indica, iónicos, es porque deja pasar iones, ¿no? Entonces, el potencial de acción, ¿no? Es un fenómeno en el cual hay un cambio de polaridad de la membrana. Pero esa polaridad de membrana que tiene todas las células del cuerpo, todas, sin excepción, es una polaridad llamada potencial de membrana, ¿no? Y estas las tienen todas las células vivas, inclusive se menciona o se mencionaba que cuando una persona tenía un tipo de una enfermedad, ¿no? Lo que primero se alteraba era el potencial de membrana, ¿no? Si se altera el potencial de membrana, ya la neurona comienza a fallar, comienza a trastornarse. Entonces el potencial de membrana es, como quien dice, es el patrimonio de todas las células vivas, ¿no? En el cual el interior de la membrana es negativo y el exterior es positivo, como consecuencia de las interacciones entre los factores físico-químicos y biológicos, ¿no? Pero hay que diferenciar, porque hay células que son no excitables, que sí tienen su potencial de membrana, pero también hay células excitables, o sea, que pueden cambiar su potencial de membrana. O sea, de lo que era negativo por dentro, positivo por fuera, las células excitables tienen la propiedad de invertir ese potencial de membrana y esa inversión se llama despolarización, que viene a ser el impulso nervioso. ¿Cuáles son esas células excitables? La neurona, la fibra muscular y las células glandulares, ¿no? Entonces, esas células excitables que le mencioné pueden tener potencial de membrana como también potencial de acción, ¿ya? Las demás células son células no excitables, ¿no? Entonces, ese potencial de membrana puede variar, puede estar entre menos 10 milivoltios en su polaridad hasta menos 100 milivoltios. Los 100 milivoltios, por ejemplo, corresponde a la neurona, ¿no? Está entre unos 70 milivoltios a 90 milivoltios, a 100 milivoltios, perdón, ¿no? Ya actualmente la ciencia, por ejemplo, cuando se hacen operaciones neuroquirúrgicas, uno puede colocar un electrodo a través de la corteza cerebral y uno mirando el electroencefalógrafo, o mejor dicho, escuchando, ¿no? Cómo van descargando las neuronas, uno inclusive sabe a qué nivel, en qué capa de la corteza cerebral se encuentra el electrodo, ¿no? Tenemos ese conocimiento a la fecha, ¿no? Y nos da una serie de, digamos, de pautas como para hacer más investigaciones, ¿no?
Ese potencial de membrana que tiene todas las células del cuerpo, todas, se deben a estos fenómenos biomoleculares que están interactuando permanentemente, como los canales de fuga para el sodio, canal de fuga para el potasio y la bomba de sodio-potasio TPasa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya sabemos que el lado citoplasmático es negativo, el lado extracelular es positivo de la membrana. Tenemos estos canales de fuga que están abiertos para el sodio, por lo tanto el sodio ingresa por gradiente de concentración. Recuerden que el sodio predomina en el extracelular, por lo tanto ingresa a la célula. Pero ¿quién se encarga de sacar ese sodio? La bomba. Ahí está. Saca la bomba de sodio de potasio TPasa, saca el exceso de sodio. 3 moléculas de sodio. Recuerden que el sodio nunca va solo como cation, sino va dentro de una nube de moléculas de agua. Ya. Ahora también en el potencial de membrana tenemos canales de fuga que están abiertos para el potasio. Por lo tanto, el potasio sale de la neurona por su gradiente de concentración. ¿Pero quién lo hace recuperar? La bomba de sodio-potasio TPasa. 2 moléculas de potasio ingresan. O sea, por cada actividad o por cada vuelta, podríamos decir, de la bomba, saca 3 moléculas de sodio y hace entrar 2 moléculas de potasio. Entonces, si hace salir 3 cationes, a diferencia que hace entrar 2 cationes, entonces lo que va a pasar es que la bomba de sodio potasio ATPasa es la responsable, una de las responsables de que tenga el interior de la membrana negativo. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro factor que hace que el interior de la membrana sea negativo? ¿Alguien puede responder? ¿Mm? Porque por algo debe ser negativo el interior de la membrana, y esto es crucial e importante, porque ya les he dicho que el potencial de membrana es el potencial que tiene todas las células vivas, y si hay una alteración del potencial de membrana, ya es un trastorno que afecta a la membrana y posteriormente puede afectar a todas las células. Es el otro elemento, el otro factor que hace que el interior sea negativo, vienen a ser las proteínas, ¿no? Cuando se han reunido las cargas eléctricas de las proteínas, también es negativo. Y recuerden que las proteínas, por su gran peso molecular, no pueden atravesar a través de la membrana. Entonces, hay 2 factores muy importantes que hacen o explican por qué el interior de las membranas de todas las células es negativo. Uno, por la carga negativa de las proteínas, y en segundo lugar, por la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos el impulso nervioso, vamos a ver acá, es lo mismo llamar potencial de acción. O sea, ese potencial de membrana que está en todas las células vivas, que es el potencial de membrana llamado en reposo, ¿no? En el cual el interior es negativo y el exterior es positivo, el potencial de acción es la inversión de esa polaridad. O sea, de lo que era negativo en reposo, ahora se vuelve positivo el interior de la membrana, ¿no? Cuando está en actividad. Y por eso se llama despolarización o potencial de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? Cambios rápidos y ultra rápidos. Es esto en milisegundos, 1 milisegundo. Cambio rápido del potencial de membrana o potencial de reposo de las células excitables. Esto solamente puede ocurrir en la neurona, en la fibra muscular o en la célula glandular, debido a un estímulo provocado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a nuestras respuestas, muchas veces son provocadas, pero también hay células, ¿no?, excitables que autogeneran su potencial de acción. Por ejemplo, en el corazón, ¿no?, lo que es el nodo sinusal. Recuerden ustedes que nuestro nodo sinusal, llamado marcapaso cardíaco, de una persona mayor de 18 años, está entre 60 a 80 por minuto, ¿no? Entonces, ese nodo sinusal es el que va solito, se va a despolarizar, ¿no? Ya tiene todo un mecanismo ya en forma autogenerada, ¿no? Entonces, este cambio en la polaridad de la membrana celular se denomina potencial de acción y ocurre como consecuencia de interacciones también iónicas a través de la membrana neuronal en este caso, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, de lo que está negativo,
cuando está en reposo, la membrana, ahora se vuelve totalmente positivo, más 30 milivoltios. Esto se llama, acá estaba polarizado, esta primera fase, negativo-positivo, se llama despolarización. Y de lo que estaba positivo, ahora quiere volver a su posición normal. Esto se llama repolarización, pero se fue un poco más abajo de su potencial de membrana en reposo, se llama hiperpolarización. Y nuevamente potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar estas fases, ¿no? Bueno, cuando ustedes ven solamente una línea, ¿no? En ese registro del potencial de acción, no es que solamente sea producto de un ion, no, es el producto de varios iones que están interaccionados al mismo tiempo. Por ejemplo, en este potencial de acción vemos que ese proceso de despolarización es producto de la permeabilidad, ¿no? Al sodio, la permeabilidad al calcio, permeabilidad al potasio, etcétera. Es la conjunción de todas estas permeabilidades, ¿no? Esto está muy bien descrito en fórmulas, ¿no? Que supongo que ustedes ya deben haber visto en biofísica, ¿no? Actualmente, ¿ya han hecho biofísica, chicos? ¿Hola? Doctor. ¿No? Sí, sí. Claro. Deben haber estudiado, por ejemplo, la ecuación de Nernst, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con la ecuación, ¿sí? La ecuación de Nernst estudia, ¿no? Cómo es que el gradiente químico con el gradiente eléctrico se puede integrar a través de la ecuación de Nernst, ¿no? Y eso, la ecuación de Nernst te puede explicar muy bien, ¿no? Un ion, cuando predomina en el extracelular o en el intracelular, ¿por qué llega a un determinado potencial de membrana, por decirlo así? Y lo puede determinar matemáticamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del potencial de acción, siempre y primero se debe hablar del potencial de membrana, ¿no? Porque muchos hablan de potencial de acción, ya es la despolarización, repolarización, hiperpolarización, pero no es tanto así, ¿no? Cuando se habla de potencial de acción, siempre se tiene que hablar primero del potencial de membrana en reposo, porque si no existe potencial de membrana en reposo, no va a existir lo demás, ¿no? Entonces, este potencial de membrana en reposo, ¿no? Que les dije que es el potencial de membrana, así a secas, o potencial de membrana, ¿no? Es en donde la membrana celular está polarizada negativamente y está en juego todos los fenómenos biomoleculares. La membrana negativa por dentro y positivo por fuera, ¿no? Aquí ven este gráfico, por ejemplo, en el cual ustedes saben de que si el interior es negativo y el exterior es positivo, bueno, estamos hablando de potencial de membrana en reposo, ¿ya? El sodio predomina en el extracelular. Claro, hay sodio dentro también, ¿no? Mirando este círculo rojo dentro de la célula. Claro, hay potasio abundante en el intracelular, pero también hay potasio fuera de la célula, ¿no? Luego tenemos estos canales que están abiertos. Recuerden que estamos hablando en reposo, por lo tanto los canales de fuga para el sodio están abiertos. Pero también hay otros canales que están cerrados. Canal para el sodio, voltaje dependiente. Son canales que solamente se van a abrir si hay un cambio de polaridad. Pero si la polaridad de la membrana se mantiene, estos van a estar cerraditos siempre. Y bueno, cuando hablamos en reposo, también tenemos canal para el potasio, su canal de fuga. Canal de fuga para el potasio. Pero también hay canales para el potasio voltaje dependientes. O sea, si hablamos de voltaje dependientes, como el del sodio dependiente, voltaje dependiente, en este canal para el potasio voltaje dependiente, si no hay cambio de polaridad, estos no se abren, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con la presencia, y esto solamente le estoy hablando de 4 tipos de canales, nada más. Hay muchos más, ¿no? Pero para que se entienda, para que esto sea una explicación académica, solamente aquí le estoy hablando de 4 tipos de canales. Bueno, entonces si en reposo está abierto el canal de fuga para el sodio, lógicamente el sodio ingresa, ¿no? Y como tenemos un canal de fuga para el potasio por su gradiente concentración sale. ¿Y quién restituye la bomba de sodio, el sodio y el potasio? El sodio que ingresó y el potasio que salió, la bomba, y todo está normal, ¿no?
Todo esto no ha variado nada, ¿no? O sea, ustedes han visto que ha cambiado la polaridad de la membrana, no ha cambiado. Es por eso muy importante la bomba de sodio, potasio, TPasa. Muy importante para mantener un potencial de membrana en reposo. No solamente en la neurona, en todas las células del cuerpo. Entonces, ya ustedes están sacando, a ver, ¿qué consecuencias puede haber si es que la bomba de sodio, potasio, TPasa baja su actividad? Si esta bomba se enferma, podríamos decir, y baja su actividad, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Si la bomba saca el sodio, entonces ya no va a sacar todo el sodio que realmente ingresó. Entonces, recuerden que el sodio tiene moléculas de agua. Entonces, se puede hinchar la célula. Y si se hincha, ¿no? Puede ser fatal, ¿no? Y es más, ¿no? Recuerden ustedes también que cuando se produjo la administración de estos suero fisiológico Medifarma, ¿qué es lo que pasó? Hubo una gran cantidad de sodio en el medio interno. Y recuerden ustedes cómo actúa el agua, ¿no? Entonces lo que pasa es que si hay mucho sodio en el medio extracelular o medio interno, llamado también, va a jalar agua del interior de la neurona hacia afuera. Por lo tanto, va a haber en sangre se llama crenocitosis, o sea, la célula se va a encoger porque se va a deshidratar. Al deshidratarse, en este caso nuestra neurona, lo que va a pasar es un daño a nivel metabólico neuronal. Y es por eso que esas personas que tuvieron, ¿no? El tipo, o sea, la administración de este suero fisiológico, entre comillas, por eso convulsionaron, ¿no? Justamente porque hubo una deshidratación intraneuronal y muchas veces es irreversible estos casos, ¿no? Y por eso que varios han tenido muerte cerebral, ¿no? Por eso manejar los electrolitos perfectamente lo maneja las estructuras de las membranas neuronales y de todas las células, ¿no? Pero claro, siempre y cuando, digamos, los iones se mantengan a un determinado nivel, inclusive con la alimentación, ¿no? También se mantenga un determinado, pero si te va poniendo venosa, ¿no? Te inundan con concentraciones muy altas de sodio, va a provocar en las más células, lógicamente, también va a provocar esta salida de agua, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Provocando ese encogimiento, pero a nivel neuronal sí es muy grave, ¿no? Bueno, eso es por hablar en reposo. Ahora vamos con la despolarización. De lo que estaba negativo, la membrana por dentro, ahora pasa a positivo, ¿no? Y como les digo, yo puedo determinar teóricamente hasta dónde puede llegar la despolarización a través de la ecuación de Nernst, ¿no? Bueno, este proceso negativo-positivo, ¿no? Cambio de polaridad de la membrana, se llama despolarización. Y es un cambio rapidísimo. ¿Y esto a qué se debe? A la apertura de los canales para el sodio voltaje dependiente. Esos canales que estaban cerraditos, estos, ¿no? Que estaban cerraditos cuando está en reposo, miren lo que va a provocar. Recuerden, ustedes han visto este potencial de membrana en reposo, el interior negativo, el exterior positivo. Bueno, ante un estímulo, ¿no? Se produce la apertura de los canales para el sodio voltaje dependiente, el sodio ingresa en grandes cantidades, ¿no? Dentro de la neurona, lógicamente con sus 9 moléculas de agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar? Como son cationes, o sea, cargas positivas, cambia la polaridad. ¿Y eso cómo se llama? Despolarización. O sea, aquí la neurona está activa cuando hay un cambio de polaridad. O sea, funcionalmente se activa la neurona, ¿no? Ahora viene el otro proceso de caída, ¿no? O sea, de lo que estaba positivo ahora quiere volverse negativo, se llama repolarización. Y eso se debe a la apertura de los canales para el potasio voltaje dependientes, ¿no? Y ahí está. Aquí está despolarizada la membrana, ¿no? Está activa la membrana, ¿no? Pero ustedes han visto los canales azules son los canales para el potasio voltaje dependiente. Por lo tanto, se abren, comienzan a abrirse los canales para el potasio voltaje dependiente y sale el potasio por gradiente de concentración, ¿no?
Y esa salida de cationes, que es el potasio, lo que va a provocar es, como consecuencia, es que vuelva a su polaridad, ¿no? Por eso se llama esto repolarización, ¿no? ¿Y a qué se debe el potencial, la hiperpolarización? O sea, de lo que estaba a menos 70, pues bajó y podría estar fácilmente en 90 milivoltios. Esta hiperpolarización, que significa una inhibición, se debe al cierre lento de estos canales para el potasio voltaje dependientes, ¿no? Yeah. O sea, miren ustedes que todo lo que hemos hablado es simple y llanamente canales y iones, ¿no? Y esos canales y iones que se abren y cierran y quien restituye el equilibrio de la bomba, ¿no? Esa es la base de lo que es el impulso nervioso, el potencial de acción, ¿no? Y yo les mencioné, ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? A través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Y es fundamental, porque el impulso nervioso lo que va a permitir la liberación del neurotransmisor, y ese neurotransmisor, la formación del impulso nervioso en la siguiente neurona, ¿no? Y miren, todo esto, por eso yo cada vez que veo las partes básicas de la neurofisiología, que en este caso es la formación del potencial de membrana, potencial de acción, yo me maravillo, ¿no? Cómo es la naturaleza, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a lo largo de millones de años, ¿no? Para tener, pues, este nivel funcional que viene a ser el potencial de acción, ¿no? Y bueno, hay otras condiciones, ¿no? Aquí vemos un eje de coordenadas en el cual ven ustedes en el eje de las ordenadas los milivoltios, en el eje de las abscisas el tiempo. Aquí está 0 milivoltios, por arriba positivo, por debajo negativo hasta menos 110 milivoltios. Y ahí están los potenciales de equilibrio electroquímico de Nernst, tanto para el potasio como para el sodio, ¿no? Entonces vemos ahí el potencial de membrana de una neurona, entra sodio, sale potasio por canal de fuga y restituye el equilibrio de la bomba. Ya, vamos a estimularla. Un pequeño estímulo. Uy, ¿qué pasó? Claro, se ha despolarizado, pero ustedes ven que solamente es como una curva nada más. No se ha producido esa punta, que es característico del potencial de acción, ¿no? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, aquí nomás ya ustedes pueden comprobar que cuando la célula está en reposo, ¿no? Quien predomina es la permeabilidad para el potasio. ¿Ya? Otro ejemplo de otra membrana, de otra neurona. Ah, miren, esta despolación cuando llegó a este punto, a esta línea, que se llama potencial umbral, ahí sí se ha producido todo la despolarización, ¿no? Esto significa, si se ha producido toda la despolarización, significa que se han abierto los canales para el sodio voltaje pendientes. Pero tuvo que llegar a esta línea, que es el potencial umbral. ¿Qué cosa es el potencial umbral? El potencial umbral es el potencial mínimo necesario para que se abran todos los canales para el sodio voltaje pendientes, ¿no? O sea, es una condición para que se abran todos los canales para el sodio voltaje pendientes, ¿no? Los canales para el sodio voltaje pendiente, recuerden ustedes que son los responsables de la despolarización, ¿no? Y bueno, el sodio ha tenido que entrar definitivamente en la despolarización y entra de acuerdo a su gradiente de concentración, gradiente eléctrico también, pero hasta un determinado nivel. Y ese nivel es cuando ya alcanzó el equilibrio entre el exterior y el interior. ¿Y quién te determinó el equilibrio? El potencial de equilibrio electroquímico dado por Nernst para el sodio. Una vez que llegó a entrar a su máximo, comienza la repolarización. Y la repolarización sí es un fenómeno provocado por los canales para el potasio voltaje dependiente, por lo tanto sale el potasio. Se hiperpolariza, claro, por el cierre lento de los canales para el potasio voltaje dependiente. Y nuevamente potencial de membrana en reposo, ¿no? Pero vean ustedes una diferencia. ¿Por qué antes del potencial de acción la bomba trabajaba como 1 y después del potencial de acción la bomba trabajaba por 8? Claro, tiene que trabajar por 8 porque tiene que sacar todo el sodio que ingresó con la despolarización
y tiene que trabajar por 8 para centrar todo el potasio que salió con la repolarización, ¿no? O sea, ¿quién es aquí la que trabaja más desde el punto de vista molecular? La bomba de sodio y potasio TPase. Antes del potenciación trabaja por 1 y después de potenciación trabaja por 8. Así que ya saben, chicos, por eso es importante la bomba. ¿Se imaginan algo que dañe la bomba? Por ejemplo, la urea. La urea, ustedes saben que la urea es un elemento producto del metabolismo de las proteínas, ¿no? Y justamente nosotros, si queremos identificar cómo huele la urea, hay que oler nuestra orina. Y ese olor a orina típico, sui generis, es de urea. Entonces, las personas que ya tienen problemas de insuficiencia renal, justamente se eleva la urea por encima de 60, ¿no? Mil equivalentes o miligramos por decilitro. Entonces, esta persona que eleva su nivel de urea ya va a comenzar a afectar la bomba de sodio y potasio TPase. Y eso explica por qué esas personas con problema de insuficiencia renal comienzan a hincharse. Y no solamente se hinchan miembros inferiores, se hinchan todos los tejidos, justamente porque va alterando, ¿no?, la bomba de sodio y potasio TPase a nivel general, ¿no? Entonces te trae una serie de trastornos desde el nivel celular. Entonces, ¿ustedes cómo pueden identificar a un paciente con insuficiencia renal? Oliendo. Por eso es importante que la semiología, no solamente ustedes aprendan a palpar, a percutir, a escuchar, ¿no?, o a auscultar, ¿no?, sino tienen que aprender también a ver, ¿no?, y también a oler. Tienen ustedes que estar pendientes de este órgano sensorial que es la olfacción. Ustedes pueden, inclusive yo les mencioné, creo, en las primeras clases, ¿no?, que el doctor Sergio Bernales, por ejemplo, ¿no?, que hay un auditorio en el Hospital 2 de Mayo, todos los días iba a las 6 de la mañana a su pabellón. Y antes, pues, en los pabellones, quienes les hacían aseo eran unas monjitas, ¿no? Y el doctor Bernales era de tal acuciosidad en cuanto a sus órganos sensoriales que con el olfato podía hacer diagnósticos, ¿no? Así era la semiología de antes, ¿no?, el cual tú tenías que cultivar los diferentes, tus órganos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, con el aliento urémico, así se le llama, ¿no? Aliento urémico, ya estás diciendo, esta persona puede tener insuficiencia renal, ¿no? Ya estás identificando que ya ese olor a urea, la persona lo está exhalando, ¿no? Como también ustedes pueden tener un aliento de su paciente a manzanas maduras. Eso le está diciendo de que esta persona puede tener una cetoacidosis diabética, ¿no? O sea, con bastante aproximación, ¿no? Etcétera. Por eso hay diferentes enfermedades que tienen ciertos olores característicos, pero como nadie utiliza prácticamente el olfato, muy poco lo utilizamos, ya es un órgano sensorial que justamente parece que en los años que siguen lo vamos a ir perdiendo poco a poco, ¿no? Pero tenemos nosotros que cultivarlo, ¿no? Que como les digo, con el olfato ustedes pueden detectar una serie de enfermedades, pueden hacer magníficos diagnósticos, ¿no? Bueno, pero es la urea la que puede alterar el funcionamiento de las células, ¿no? Y miren, aquí, por ejemplo, la bomba de sodio de potasio TPase, ¿no? ¿Cómo es su trabajo? ¿No? Porque si hablamos del tiempo que demora el potencial de acción, es 1 milisegundo. O sea, en 1 milisegundo tiene que hacer todo el trabajo, ¿no?, la neurona, la membrana. 1 milisegundo. En un segundo, ¿cuántos impulsos nerviosos habrá? Hasta 1000. En un minuto, 60.000. En una hora, en un día, etcétera. Por eso es que nuestras neuronas tienen un gran desgaste, sobre todo a nivel de la membrana neuronal. Y es por eso que la neurona, ¿no?, cuando comienza a elaborar el ATP, del 100%, el 60%
lo hace intervenir en todos los procesos relacionados al impulso nervioso, en la propagación, integración, génesis y transmisión de impulso nervioso. Y el 40% para su automantenimiento, ¿no? Entonces vemos aquí justamente a esta estructura, ¿no? Y el potencial de acción, pues, es un fenómeno estrictamente de membrana, ¿no? Vamos a pasar esto, ¿no? Entonces, como un resumen en cuanto a lo que la polaridad de nuestra membrana, ahí está, cuando estamos en reposo, está polarizada, porque el interior es negativo y el exterior es positivo, ¿no? Cuando cambia la polaridad, ya está despolarizada, ¿no? Y ahí la neurona o la membrana está activa. Pero cuando está inhibida, cuando está hiperpolarizado, o sea, el interior se hace mucho más negativo, ¿no? Y el exterior, lógicamente, positivo, ¿ya? Esas son las características, ¿ya? Entonces, cuando se han estudiado, por ejemplo, ustedes lo conocen, el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, ¿no? Que es un corpúsculo, es un transductor de presión. Transductor significa convierte. ¿Qué cosa? La presión. La presión, ¿qué cosa viene a ser? Un tipo de energía mecánica. Esta energía mecánica lo que va es a presionar estas membranas, y estas membranas, al presionar, ¿qué es lo que va a causar en la membrana de la fibra nerviosa aferente? Que se abran poros o canales. Y esos poros o canales abiertos por ese tipo de energía mecánica va a provocar la entrada de sodio. Ya la entrada de sodio ya implica una despolarización, o sea, la formación de un impulso nervioso, ¿no? Y eso es lo que va a provocar el estímulo, la presión. Y aquí tenemos, por ejemplo, energía mecánica, ¿no? Y aquí ya tenemos energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa conversión de un tipo de energía en impulso nervioso, eso viene a ser el transductor. Por eso los receptores sensoriales son transductores. Por eso cuando nosotros tenemos calor, no es que el calor llegue al cerebro, ¿no? Porque el cerebro, recuerden, las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que a través de termorreceptores que están en la piel, el estímulo térmico estimula, ¿no?, a esos termorreceptores, y esos termorreceptores transforman esa energía térmica en impulso nervioso. Y esos impulsos nerviosos viajan a lo largo de toda la fibra nerviosa aferente, asciende por la médula, llega al área 3,1,2 de Brodmann, del lóbulo parietal, y es ahí donde nosotros percibimos, tengo calor, ¿no? Por eso los receptores son transductores, convierten un tipo de energía en impulso nervioso, ¿no? Bueno, y también es conveniente hablar de, por ejemplo, este tipo de sinapsis. Cuando nosotros veamos un tipo de sinapsis axónica, por lo general es una sinapsis inhibidora, ¿no? Por lo general, ¿no? Y hay sumaciones temporales y espaciales, ¿no? Por ejemplo, en esta sinapsis, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una neurona que tiene una serie de conexiones, y aquí se está midiendo a través de la técnica de patch-clamp, ¿no?, que no hay respuesta, ¿no?, de impulso nervioso. Pero ¿qué sucede si de 2, 4, 5, de los 5 terminales nerviosos que vienen de 5 diferentes neuronas, una sola neurona comienza a descargar, ¿no? Entonces, al comenzar a descargar, ¿no?, lógicamente, en la medida que vaya descargando los impulsos nerviosos con mayor frecuencia, lógicamente se va a liberar, así como acá está, ¿no? Por decir, aquí esta única flechita sería un impulso nervioso, y estas 3 flechitas serían 3 impulsos nerviosos uno detrás de otro. Esto va a dar como consecuencia que se libere mayor cantidad de neurotransmisor, y esta mayor cantidad de neurotransmisor haga que se excite o se despolarice la membrana de esta neurona, ¿no? Como ustedes están viendo acá, ¿no? 3 impulsos nerviosos, y esos 3 impulsos nerviosos han sido sumatorios para que se produzca la descarga de esta neurona postsináptica, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de sumación? Se llama sumación temporal, ¿no? En el cual un solo terminal comienza a descargar en forma secuencial hasta que
hace descargar a la neurona postsináptica, sumación temporal. Es como quien dice, si yo fuese esta neurona y ustedes fuesen este terminal de una neurona que está alejada, ustedes puede hacer una pregunta, la respondo. 2 preguntas, uno detrás de otra, la respondo. 3 preguntas, y yo la respondo, ¿no? Eso significa que yo estaría respondiendo por sumaciones temporales. Pero ¿qué pasa si de todos los terminales todas descargan al mismo tiempo sobre esta misma neurona? Al mismo tiempo están descargando. Eso va a ser estímulo suficiente por las cantidades de neurotransmisor que se están liberando para que esta neurona postsináptica, ¿no?, descargue. Ya, esto se llama sumación espacial, ¿no? ¿Qué cosa es la sumación espacial? Es que una neurona postsináptica descarga debido a la excitación simultánea de varios terminales que descargan sobre su membrana. Volvamos al ejemplo anterior, que yo sea esta neurona y aquí 4 de ustedes me hacen preguntas al mismo tiempo de diferentes cosas. Bueno, yo no podré de repente responderles con una sola respuesta a las 4 preguntas diferentes, pero la neurona sí lo hace. Conclusión, nuestras neuronas responden, ¿no?, por sumaciones temporales y sumaciones espaciales, en líneas generales, ¿no? Eso es lo que se ha determinado, ¿ya? Bueno, entonces aquí vemos también, ¿no? Lo que más que nada, lo que quiero que vean es la forma de las ondas, de los potenciales de acción en diferentes partes de una misma neurona. Esto significa que en su membrana existen diferentes tipos de canales iónicos, ¿no? Por eso es que yo no puedo permitir que se diga que el impulso nervioso a través de la membrana axonal sea saltatorio. No puede ser saltatorio, porque sabemos que la membrana mielina es un aislante. ¿Pero por qué tiene que ser aislante? Porque el impulso nervioso, que es un fenómeno eléctrico, tiene que ir por toda la membrana del axón. Entonces el impulso nervioso no pienso de que sea saltatorio, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay canales iónicos, pero aquí en los 9 Rambier hay una alta concentración de canales iónicos. Por lo tanto, el impulso nervioso que por aquí se está transmitiendo, el impulso debajo de la membrana mielina tiene esta amplitud, luego esto, pero en la medida que va avanzando, va disminuyendo la amplitud. Pero cuando llega al 9 Rambier, esa amplitud aumenta drásticamente debido a la alta concentración de iones. Y nuevamente, debajo de la vaina mielina, en la membrana del axón, se va transmitiendo el impulso nervioso, pero va perdiendo fuerza. Pero nuevamente llega al otro 9 Rambier, aumenta su amplitud, y así sucesivamente, ¿no? Y claro, mientras más gruesa la vaina mielina, mayor cantidad de canales iónicos. Y es por eso que a mayor vaina mielina, la velocidad de impulso nervioso va a ser rapidísimo. Por eso le digo, yo no pienso de que el impulso nervioso sea saltatorio, sino se perderían señales eléctricas, ¿no? Pero a unos libros de repente lo siguen diciendo. Este es otro gráfico en el cual muestra el eje de las abscisas respecto a las ordenadas. En las abscisas está el diámetro de la fibra nerviosa, o sea, está en relación al número de capas de la vaina mielina, ¿no? A mayor diámetro de la fibra nerviosa, o sea, a mayor grosor de la capa mielina, la velocidad del impulso nervioso, lógicamente, es mucho mayor. Y eso es tanto para fibras eferentes, ¿no?, por decir neuronas motoras, como también para fibras aferentes, o sea, fibras sensoriales, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen fibras sensoriales, hay clasificaciones, fibras sensoriales tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? La de tipo A, por ejemplo, ¿no?, se han medido sus velocidades y vean ustedes la de tipo A alfa, el impulso nervioso viaja a 60 a 120 metros por segundo, mientras que la A delta 6 a 30. ¿Cuál de las dos tiene mayor mielina? Las A alfa, ¿no? Definitivamente.
La fibra C le llaman amielínicas, pero pienso que no creo que sea totalmente amielínico. Puede tener 1 o 2 capas de mielina quizás, pero miren la velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo, ¿no? Por eso la velocidad del impulso nervioso está en relación al grosor de la mielina. La fibra motora, en cambio, se organiza, o mejor dicho, está clasificada en números romanos. La de tipo 1, lógicamente, debe estar más mielinizado por la mayor velocidad del impulso nervioso que la tipo 4, que tiene menor velocidad del impulso nervioso, ¿no? Bueno, aquí son tipos de sinapsis, por ejemplo, ¿no? Tanto la fibra, ¿no? La fibra muscular lisa, las células glandulares, como también células neurosecretoras que iremos especificando, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la placa neuromuscular, ¿no? Esta es la parte neuromuscular, ¿no? Aquí, en este espacio sináptico, se van a liberar, pues, acetilcolina, ¿no? Entonces vemos que el impulso nervioso se convierte en un fenómeno mecánico, ¿no? Por lo tanto, la placa neuromuscular también es un transductor, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Porque yo les mencioné que el transductor convertía cualquier tipo de energía en impulso nervioso, pero en la placa neuromuscular es al revés. El impulso nervioso es convertido en energía mecánica, ¿ya? Por eso el transductor actúa de las dos maneras, ¿no? Si yo les pregunto en el examen, a ver, a nivel de los receptores sensoriales, ¿no? El receptor sensorial es la visión, de la visión, o sea, la retina, ¿no? Que se logra en un receptor. En la parte olfativa, en la mucosa olfatoria, la parte gustativa, la papila gustativa, ¿no? Como también en la parte de la auditiva, viene a ser el órgano de Corti, ¿no? Y en la parte del equilibrio vendría a ser el sistema vestibular, ¿no? Ahí, por ejemplo, el transductor convierte determinado tipo de energía en impulso nervioso, ¿no? La respuesta sería sí, ¿no? En esos, digamos, receptores sensoriales. En cambio, en la placa neuromuscular, también en transductor, pero convierte el impulso nervioso en energía mecánica, ¿ya? Bueno, ahí ven ustedes una sinapsis, ¿no? Justamente en el cual vean las vesículas, ¿no? Y recuerden que las vesículas, ¿no? Tienen una serie de proteínas, ¿no? Y esas proteínas tienen que activarse primero por el ingreso de calcio para luego formar el poro de fusión para que pueda salir el neurotransmisor, ¿no? Y esto es producto justamente de la actividad de una serie de proteínas que existe en la membrana, ¿no? Entonces, por eso reclamo en cuanto a nuestros niños, ¿no? Se sabe que hay un promedio de 41, 42% de anemia en los niños menores en promedio, de menores de 3 años. En cambio, en Puno es más del 70% de nuestros niños menores de 3 años. Y ustedes saben que la anemia es sinónimo de desnutrición. Y la desnutrición es equivalente a subdesarrollo. Y esto que va como consecuencia. Si ustedes leen las consecuencias de la anemia en un niño menor de 3 años, eso implica alteraciones en las capacidades cognitivas. Y por eso les decía, en esta generación de estos últimos 2, 3 años, en el cual se ha incrementado la anemia en los niños, solamente por hablar de Puno, de cada 10 de esos niños que se conviertan en jóvenes, de cada 10, 7 altamente probable que tengan trabajos de mando medio o inferior. O sea, no van a poder tener capacidad intelectual como para estar en una universidad. Claro, de repente en las universidades que no tienen mucha exigencia posiblemente, ¿no? Pero vayamos a ver, ¿no? El tipo de profesionales también que salen de ese tipo de universidades, ¿no? Y bueno, esto es con respecto a la interacción también de las neuronas inhibitorias, excitatorias que llevaba un momento para poder nosotros mencionarles, ¿no? Bueno, eso es con respecto a esta clase de nivel de organización, porque esto ya es una interpretación de lo que es la teoría informacional, ¿no? ¿Bien? El doctor Ortiz, por ejemplo, y es cierto, porque en todas las teorías que yo he revisado antes, siempre todo estaba en relación al modelo arco-reflejo, ¿no? En el cual había un estímulo de entrada, un procesamiento en el centro de integración
y una respuesta, ¿no? O sea, era estímulo-respuesta, ¿no? Arco-reflejo. Y así se basaba nuestro comportamiento, nuestra conducta, ¿no? Y el doctor Ortiz justamente delimitó claramente, la conducta no es el conjunto de comportamientos que se producen ante una determinada circunstancia. Eso podría ser en animales inferiores, pero en una persona, hombre o mujer, la conducta son dos cosas bien definidas. Es blanco o negro, ¿no? Pero no puede ser intermedio. ¿Y en qué me baso? Porque la conducta es de una persona, hombre o mujer, tu conducta es moral o inmoral, ¿no? Es así, en blanco y negro, ¿no? La conducta, sobre todo para tener bien en claro, ¿no? Estos términos que muchas veces nos hacen confundir en cuanto, como le digo, en conducta, ¿no? Esto podríamos revisarlo cuando ya tengamos conocimiento de todo lo que son sistemas sensoriales, etc. Ahora vamos por otra clase, la parte gustativa. Ya, vamos a por la parte sistema sensorial gustativo. Hay que recordar, por ejemplo, diferenciarlo entre sistema sensorial y sistema sensitivo. Sistema sensorial, por ejemplo, ¿no? Yo diría que son sistemas altamente especializados que se localizan en regiones muy delimitadas, ¿no? Por ejemplo, sistema sensorial gustativo, ¿no? Solamente lo vamos a localizar no solamente en la lengua, sino para duro, para blando, la epiglotis, etcétera, ¿no? Pero ahí está localizado el sistema sensorial gustativo. El olfativo, la mucosa olfatoria. ¿En dónde se encuentra? Justamente dentro de las fosas nasales, en el techo de las fosas nasales, bien localizado. El sistema sensorial visual está en la retina, es el órgano sensorial. El sistema sensorial auditivo en el órgano de Corti, que está en la cóclea. El sistema sensorial del equilibrio está en el vestíbulo, ¿no? Que está justamente parte del oído interno. Cuando hablamos, en cambio, de sistema sensitivo, estamos hablando de sistemas que están localizados prácticamente en todo el cuerpo. Por ejemplo, el sistema sensitivo, el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, la propiocepción, la vibración. ¿Ve? Eso estaba localizado en todo el cuerpo, ¿no? Los dos no dejan de ser importantes, porque entre los dos también digamos, se integran, ¿no? Y el lugar donde se pueden integrar puede ser a nivel talámico, como también a nivel de los niveles corticales y subcorticales, ¿no? Por todo tiene que estar integrado realmente. Y el sistema gustativo, justamente, recordemos su órgano sensorial, la papila gustativa, no solamente vamos a encontrar en la lengua, sino también en el paladar duro, paladar blando, ¿no? Como también la epiglotis, ¿no? Como vamos a ver en unos momentos. Y sus conexiones, ¿no? Son complejas, pero están muy vinculados también a áreas corticales antiguas, paleocorticales, ¿no? Entonces, diferentes tipos de sabores, ¿no? Nos pueden hacer recordar, pues, cosas que nos han sucedido hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, este es un párrafo extraído de Bessie Taylor, de Base Fisiológica de la Práctica Médica, en el cual a esta persona, cuando saboreó un dulce que lo preparaba su tía, la magdalena es como un bizcocho, ¿no? Como un queque pequeño, ¿no? Le hizo recordar a su tía, ¿no? Que le daban los sábados por la mañana, ¿no? Entonces esta persona reconoce ese sabor, ¿no? Y inmediatamente apareció la casa gris y su fachada, y con la casa, la ciudad, la plaza a la que me enviaba antes del mediodía cuando era niño, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estos receptores sensoriales gustativos se conectan con áreas más antiguas del sistema de la corteza cerebral, del paleocórtex, ¿no? Estos receptores gustativos, ¿no? Son justamente quimioreceptores, ¿no? Porque van a ser estimulados por sustancias químicas, o sea, por energía química, ¿no?
van a responder a sustancias disueltas en los líquidos. Por eso tenemos la saliva. Y la saliva tiene que tener una determinada viscosidad, una determinada consistencia. Pues es muy importante porque a través de la saliva se van a disolver una serie de sustancias químicas de los alimentos. Ya ustedes entonces comprenderán, las personas que tienen problemas de este síndrome de Mikulicz, en el cual se hipertrofian y se atrofian las glándulas salivales, ¿no? Ya no tienen la saliva adecuada. Y además, con el proceso del envejecimiento también, la saliva va siendo cada vez menor, ¿no? Entonces la persona va a tener trastornos en cuanto a la percepción del gusto, ¿no? Como también trastornos de diferente índole, ¿no? Ya a nivel dental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están representados por los botones gustativos, ¿no? Que son formados por 50 células epiteliales modificadas, ¿no? Se encuentran en la lengua, ¿ven? Ya ahí hablaremos de una serie de modalidades sensoriales gustativas, en la pared de la papila fungiformes y caliciformes, en la mucosa del epiglotis, el paladar y la faringe, ¿no? Paladar duro, paladar blando, ¿no? Y hay alrededor de 10.000 botones gustativos, ¿no? Ya. Entonces, recuerden ustedes que en el sistema sensorial gustativo, el órgano sensorial viene a ser la papila gustativa, ¿no? Ahora vamos a verlo eso. Entonces, por eso es cuando una persona, por ejemplo, si ustedes han visto a esos cateadores de vino, ¿no? Ustedes ven que no lo toman así de frente, como cuando uno ve tomar a una persona cerveza, ¿no? Ellos hacen una oquedad en la boca, ¿no? Toman un buen sorbo, primero lo huelen, ¿no? Ven características físicas, organolépticas, lo huelen, luego lo prueban, pero hacen una oquedad con una cantidad de vino en la boca y lo hacen pasar por todas las diferentes papilas, ¿no? Es más, hacen que funcione la papila gustativa y la epiglotis, ¿no? Cuando pasan. O sea, ellos están prestando mucha atención en todas las papilas de su cavidad bucal, ¿no? ¿Para qué? Para obtener justamente información. Y por eso ellos pueden muy bien clasificar el tipo de uva, qué otras frutas están presentes, etcétera, etcétera, ¿no? También es otro aspecto que nosotros estamos perdiendo, ¿no? La capacidad no solamente olfativa, sino gustativa, ¿no? Porque muchas veces combinamos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y que prácticamente ya no hacemos caso a lo que nos dice nuestro cuerpo, porque ustedes habrán percibido que cuando tienen hambre a veces quieren comer algo dulce. Bueno, tu cuerpo te está pidiendo pues algo dulce, ¿no? Algo que contenga carbohidrato. O de repente tu cuerpo te está pidiendo algo salado, ¿no? De comer algo, tienes hambre de algo, pero saladito. ¿Por qué? Porque también de repente tienes deficiencia de sodio, o de repente algo con grasa, ¿no? Porque tienes un déficit de lípidos, etcétera. Pero eso ya lo estamos perdiendo. Tenemos hambre y cualquier cosa comemos, ¿no? Entonces no estamos haciendo caso a nuestras sensaciones. Nuestro cuerpo emite, ¿no? Tenemos sensaciones de algo específicamente que requerimos, pero lamentablemente con todo lo que nos rodea, con todo lo que nos están bombardeando de hamburguesas, sándwich, que esto, que el otro, tenemos hambre, ya nos vamos a comer pues un pan con bróster, por decirlo así, ¿no? Ya nos olvidamos de las sensaciones de nuestro propio cuerpo, nos está enviando información. Y ahí está, justamente la papila gustativa, ¿no? Y esta papila gustativa tiene una serie digamos, células receptoras, ¿no? Que son células especializadas que tienen este tipo de microvellosidades. En la membrana de las microvellosidades ahí vamos a encontrar los quimiorreceptores, ¿no? Entonces, estas células, que son justamente las que tienen estas vellosidades, cuando igualito necesita calcio que ingrese por estímulo de los quimiorreceptores, y van a liberar neurotransmisores al espacio sináptico y luego por su sinapsis con neuronas sensoriales aferentes, aquí ya se va a producir el impulso nervioso, el potencial de acción. Pero en la membrana de estas células receptoras, ¿no?
sensoriales, se va a producir el potencial del receptor. Así se va a llamar el fenómeno eléctrico de membrana de estas células ciliadas, ¿no? Ahí están las fibras nerviosas, ¿no? Y justamente aquí tenemos un poro, ¿no? El poro gustativo. Por ahí van a salir estas microvellosidades, ¿no? Y ahí tenemos las papilas gustativas, ¿ya? Tanto fungiformes, ¿no? Con sus características, tienen unos 5 botones gustativos, caliciformes, son aproximadamente 12, ¿no? Tiene forma de V invertida, ¿no? Ustedes lo pueden ver fácilmente frente a un espejo, cientos de botones gustativos, papilas foliáceas, forma de hoja, sobre todo en la parte posterior, rodea un surco, cientos de botones gustativos, las papilas filiformes, sin botones gustativos las papilas filiformes, y son las más numerosas, ¿eh? Están implicadas más que nada en la sensación táctil bucal, ¿no? Ahí está una papila caliciforme, ¿no? Que es característico, ¿no? Forma una V invertida, ¿no? Las papilas foliáceas, las papilas fungiformes, ¿no? Todo lo que están viendo ustedes son los botones gustativos, ¿no? Lo que están viendo parece unos orificios, pero ahí están las células receptoras gustativas, ¿no? Entonces hay modalidades básicas del sabor, ¿no? O submodalidades básicas del sabor, que viene a ser el sabor amargo, dulce, agrio, salado y el umami, ¿no? Por ejemplo, en la punta de la lengua tenemos predominantemente receptores gustativos para el umami, como también el dulce, ¿no? A los costados, la parte laterales, el salado, posterior el ácido y la parte más posterior, el amargo, ¿no? Y bueno, hay umbrales, o sea, el umbral viene a ser la concentración mínima en la cual uno percibe el sabor, ¿no? Como ustedes ven, la concentración umbral, o sea, la concentración mínima, el dulce tiene que haber una concentración alta para uno percibir el dulce. Le sigue el salado, ¿no? Y la sustancia puede ser la sal propiamente, el agrio, como el ácido clorhídrico, ¿no? El umbral 100 micromoles por litro, pero miren el amargo, sobre todo la sustancia que se prevé la quinina, miren, con pequeñas cantidades, ¿no? Uno puede percibir sabor amargo. ¿Y por qué? ¿Por qué el sabor amargo? Porque en la naturaleza, antes, miles de años antes, el sabor amargo estaba muy vinculado a sustancias tóxicas, a venenos, ¿no? Entonces, el hombre antiguo, cuando percibía que un fruto tenía un sabor amargo, inmediatamente lo rechazaba, ¿no? Y tenía lógicamente que ser con una concentración mínima, ¿no? Para justamente que no se intoxique, ¿no? Por eso es que antiguamente el hombre primitivo, ¿no? Tenía que ingerir alimentos, ¿no? Todos excepto el amargo, ¿no? Porque ya se entendía que el amargo estaba muy vinculado a cuadros de intoxicación, de envenenamiento. Bueno, necesariamente tiene que haber salida para que se diluyan las sustancias químicas, ¿no? Y el contacto de esas sustancias químicas, ¿no? Con las células gustativas se da pues en el poro gustativo, porque por ahí están saliendo las microvellosidades, ¿no? Entonces, esas sustancias químicas van a interaccionar con receptor del gusto, ¿no? Que son la gustosina, ¿no? Y con proteínas poriformes, que son los canales iónicos específicamente. O sea, al final de todo, son canales iónicos que se tienen que abrir y producen cambios eléctricos en las células gustativas, o sea, cambios eléctricos en la membrana de esos receptores sensoriales gustativos. Y se activan las vías de señalización intracelular, ¿no? Porque hay una serie de mecanismos intracelulares y se produce la despolarización. Bueno, esta es una representación de los receptores, ¿no? Tanto para el salado, ácido, el umami, el amargo, ¿no? Y aquí veo la traducción. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Que es una dulce, ¿no? Activa su receptor. Este receptor activa proteína C, adenisiclasa, ¿no? Convierte el ATP en AMP cíclico, se fosforila la proteína quinasa
y lo que va a provocar es el bloqueo de un canal para el potasio. Este bloqueo del canal para el potasio, o sea, no puede salir potasio, que son cationes, va a provocar justamente un proceso de despolarización que abría estos canales para el calcio, voltaje pendiente, ingresa calcio y el calcio, ¿no?, se va a unir con las proteínas de la membrana de la vesícula y esto va a traer como consecuencia la liberación del neurotransmisor, ¿no? Y esto, ya una vez que se produce, ¿no?, este potencial, aquí hay un proceso de despolarización de la membrana del receptor, o sea, potencial receptor, liberación del neurotransmisor y va a producirse potencial de acción en estas fibras nerviosas aferentes. ¿Ya? Listo. Después, otras sustancias, ¿no? Igual, similar. Son diferentes formas de ver. La cosa es de que cuando se produce la sustancia, se activa su receptor. Por si acaso, este es un receptor, ¿no? Ese receptor es un receptor indirecto, porque activa proteína C, que al final da lugar a la activación de poros o canales iónicos, ¿no? Entonces, lo que va a provocar es justamente, ¿no?, el ingreso de calcio, ¿no?, producto del potencial de membrana en reposo, perdón, el potencial receptor, y este calcio produce la liberación del neurotransmisor, ¿no? Y esto va a provocar justamente la formación del impulso nervioso en la neurona sensorial aferente. La glucosina realmente es la proteína G, ¿no? No es propiamente dicho el receptor, sino la glucosina es la proteína G, ¿no?, que va a activar, ¿no?, a una fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C hace de que se obtenga inositol trifosfato y esto, a su vez, calcio, ¿no? El amargo, por ejemplo. El amargo también, miren, el amargo puede ser tanto por varios tipos de canales, ¿no?, estímulo 2, estímulo 3. La cosa es de que cuando se une a su receptor, ¿no?, que también es indirecto porque activa proteína G, glucosina, fosfodiesterasa, esto va a convertir también, ¿no?, en AMP, ¿no?, y esto va a hacer que se produzca liberación de calcio, ¿no? Calcio se libera, ¿no?, debido también a la inositol trifosfato, y este calcio va a provocar justamente, ¿no?, que se incremente el ingreso de calcio dado por este canal para el calcio voltaje pendiente, ¿no?, también producto del potencial receptor. Entonces, todo ese calcio que se reúne va a hacer que se activen las vesículas cargadas con neurotransmisor y se libera el neurotransmisor propiamente dicho. Bueno, este es también ya algo un poco más complejo, ¿no?, del umami, ¿no? El umami, por ejemplo, el umami, por ejemplo, antes se pensaba que era un canal receptor, se puede decir, ¿no?, que activaba el glutamato, ¿no? Pero, o sea, esto le confería, pues, que sea un receptor directo, ¿no?, lo cual no es tan cierto, ¿no? Han cambiado los conceptos. Creo que aquí hay un gráfico mucho más actualizado, el cual ven ustedes el sabor amargo, al actuar con su receptor, activa proteína C, ¿no?, y activan vías de transducción, como también el dulce, activa proteína C, igual. El umami también, por lo tanto, tanto para el sabor amargo, dulce y el umami, sus receptores son indirectos, ¿no? Mientras que para el ácido y para el salado son receptores directos, ¿no?, porque rápidamente abre canales. Lo importante es que se produce el potencial receptor en la apertura de los canales para el calcio, voltaje pendiente, ingreso de calcio, y este calcio activa proteínas de la vesícula para la liberación de neurotransmisor, y en la membrana postsináptica, formación del potencial de acción en las fibras nerviosas aferentes, ¿no? Hay otro también, parece que va a salir esto en los próximos años, o si no es este, el próximo, el sabor graso. O sea, ya no van a ser 5, sino un sexto sabor graso, ¿no? Bueno, hay una serie de vías centrales,
¿no? La liberación del neurotransmisor genera un potencial de acción en el axón gustativo primario. Esta señal gustativa se transmite por 3 pares craneales. Recuerden ustedes el séptimo par craneal, que es los 2/3 anteriores de la lengua, y luego el noveno y el 10º par. El noveno, el tercio posterior, y el 10º par, la faringe y la epiglotis, ¿no? Que están muy vinculados, o mejor dicho, van a transmitir, estos pares que van a transmitir señales que van a codificar los sabores, ¿no? Luego, todos estos pares se van al bulbo, al núcleo gustativo, luego al tálamo, en el núcleo ventral posterior, y del tálamo se proyectan a través de una tercera neurona, o una neurona de tercer orden, a la corteza gustativa primaria, que está en el lóbulo parietal, área 43 de Brodmann, ¿no? Bueno, la parte gustativa, por ejemplo, mucho se menciona que está vinculado al área posterior del lóbulo de la ínsula, ¿no? Algunos dicen que es el área 43 de Brodmann, otros dicen que es el área 13 de Brodmann, ¿no? Pero ahí está, justamente donde nosotros percibimos aquí, nosotros percibimos el gusto justamente en la corteza, ¿no? De la ínsula, ¿no? En la corteza, y ahí está, justamente, tanto para el séptimo, el noveno y el 10º par craneal, ¿no? Se van a reunir esos pares craneales en el área gustativa, ascienden al tálamo, y el tálamo encuentra su neurona que se proyecta justamente en el lóbulo de la ínsula. Es ahí donde yo voy a percibir los sabores. No voy a percibir en los receptores, ¿ah? Los receptores, recuerden que son transductores, convierten la energía química de los alimentos en impulsos nerviosos, ¿no? Tampoco voy a percibir en las neuronas pseudonipolares, ¿no? Que están en los ganglios de la raíz posterior, ni tampoco en el área gustativa, ¿no? Ni tampoco en el tálamo, sino lo voy a percibir en el lóbulo de la ínsula, muy importante, ¿no? Ahí está justamente lo que les he mencionado, y ahí está el lóbulo de la ínsula, ¿no? No solo aquí es el lóbulo de la ínsula, en esta zona posterior, pero también dicen en el opérculo parietal, ¿no? Son 2 zonas en las cuales yo voy a percibir los sabores, ¿ya? Entonces tenemos aquí, ¿no? Del núcleo, bueno, los receptores, ¿no? 2/3 anterior, el séptimo, 1/3 posterior del noveno, ¿no? Y la base de la lengua, la faringe, la epiglotis, el 10º, ¿no? Todos estos raíces, o mejor dicho, nervios, los pares craneales van al núcleo de tracto solitario, y de ahí se dirigen al sistema límbico, la amígdala, ¿no? Por eso, recuerden que el sistema límbico es el asiento de las emociones, ¿no? O sea, el núcleo de tracto solitario, un sabor que nosotros detectemos, que lo hemos experimentado de repente en nuestra niñez, ¿no? A través del tracto solitario va al sistema límbico, entonces por eso recordamos, ¿no? Y ese recuerdo va asociado a una serie de sentimientos inclusive, ¿no? Luego el tracto solitario del hipotálamo, ¿no? En el cual podría generarnos hambre o saciedad también, ¿no? Y de ahí a los núcleos vulvares para que se produzca la salivación, porque en el momento que uno está, ¿no? ingiriendo sus alimentos, se activa el sistema autonómico parasimpático y comenzamos a segregar más salivación, y también se comienzan a activar las secreciones gástricas. Y también, como no, al tálamo, porque todo lo que son sistemas sensoriales, sensitivos, pasan por el tálamo, ¿no? Excepto el olfatorio, ¿no? Y en el tálamo parece que ahí se integran, ¿no? Diferentes neuronas que vienen de diferentes partes de la corteza, neocortical, paleocortical, ahí se procesa la información y nuevamente van luego esas señales ya procesadas a las áreas donde yo voy a percibir el sabor. Por eso es que yo pienso que cuando una persona, así como hemos visto en la primera diapositiva, en la cual esa persona ya de adulto prueba un dulce y le hace recordar lo que sucede hace muchos años, es justamente por la interacción entre esas neuronas talámicas que se integran con diferentes áreas de la corteza, ¿no? Sobre todo relacionada a la memoria a largo plazo, ¿no? Y los sabores, lógicamente, ¿no? Entonces el tálamo sería el núcleo ventroposterior medial, ¿no? Y de ahí se proyecta la corteza gustativa, ya sabemos en el opérculo frontal, ¿no? Parietal, perdón, y también en la ínsula, ¿no? Para la percepción y discriminación. Y bueno, son investigaciones que se han hecho en cuanto al receptor GPR3. Es realmente poco estudiado el sistema gustativo, por si acaso.
la mayor cantidad de información viene a ser de la rata adulta, ¿no? Pero en cuanto a nosotros, ¿no? Como personas, todavía recién han comenzado las investigaciones, ¿no? Pero esto va a arrojar muchos resultados muy importantes, ¿no? Por su vinculación, sobre todo con los estados emocionales, ¿no? Bueno, ya, esto ya corresponde a otro. Ya, esto la integración, por ejemplo. Esto creo que ya les he hecho ver, el cual como a través de un plato, ¿no? Un plato francés, ¿no? Lógicamente bien preparado, ¿no? A través de su papila gustativa de Anton Ego, ¿no? Pueden hacerle recordar, ¿no? Momentos, sucede hace muchos años, acompañan sentimientos, ¿no? El sentimiento que tenía hacia su mamá, ¿no? Y esta es una integración, pues, a nivel celular hasta el nivel psíquico consciente estamos hablando, ¿no? Es así como interactúan nuestros sistemas sensoriales, como también nuestros sistemas sensitivos, ¿no? Muy importante, ¿no? Ya, vamos a ver aquí el Zoom. Así es. ¿Hasta acá avanzamos, chicos, o quieren algo más adelanto? ¿Qué dicen? Hasta acá, ¿no? Hola, chicos. Sí, creo que quiero hasta acá, ya medianoche también. Bueno, muchas gracias, chicos. Entonces nos estamos viendo en el próximo martes, ¿ya? Muchas gracias, profesor. A ustedes, muy amable. Gracias, chicos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Chao. Buenas noches, doctor. A ustedes, gracias Milagro, gracias Christopher, gracias Piero. Chao Henry, chao Mirna, chao Jim. Gracias, doctor. Chao Carlos, chao Milagros, chao Jorge Arturo. Gracias, doctor. Chao Carlos, cuídense. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, Muchas gracias, chicos. doctor. Ustedes, Gracias, muchas doctor. gracias. Nos vemos, chicos, a cuidarse y traten de dormir. Chao.